Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Me da mucho gusto que hayan tomado un espacio de su agenda del día para acompañarnos en este webinar sobre mejores prácticas y principales desafíos en sostenibilidad. Antes de comenzar, pues quisiera poner sobre la mesa un par de reglas esenciales para que todos podamos disfrutar la sesión. Los invitaría a que no descuiden su micrófono, que lo puedan mantener en silencio para que no tengamos interferencia durante el momento que estemos impartiendo esta charla. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto pueden escribirla en el chat. Vamos a estar al pendiente para responder todas sus dudas, pero también damos esta posibilidad a que puedan abrir su micrófono y puedan compartirnos pues las preguntas o algunas experiencias que ustedes tengan en temas de sostenibilidad. Solo no olviden al momento de abrir su micrófono pues indicarnos su nombre y de la organización de la cual nos acompañan. Pues esta sesión hay un grupo detrás de este webinar que estamos organizando todo este contenido. Sí es importante mencionarles que en esta sesión estamos dando una parte introductoria a temas de sostenibilidad para aquellas personas que apenas están trabajando en el tema o que tienen también pensado incursionar. Este webinar consta de datos específicos para empresas pymes. Sabemos que hay empresas grandes que se inscribieron con nosotros, pero no duden también en poder compartir este webinar con su cadena de valor u otros grupos de interés. Vamos a tener diferentes fechas a lo largo del año que se las compartiremos al final de la sesión. Pero bueno, para dar propiamente ya inicio a este webinar, tengo el gusto de presentarme con ustedes. Mi nombre es Elian Salazar, formo parte del equipo responsable junto con mi colega Arturo Arteaga y nosotros fuimos seleccionados por el equipo de Pacto Mundial para poder impartir estas sesiones en torno a la sostenibilidad. Del lado de Pacto Mundial está Kermit Morales liderando toda esta iniciativa, a quien voy a ceder la palabra. Muchas gracias, Elian. Hola, Arturo. Igual, gracias por acompañarnos. Hola a todos y a todas. Me da mucho gusto que nos estén acompañando hoy, esta mañana, en este webinar introductorio de sostenibilidad. Estamos emocionados y emocionadas por tener estos webinars que, como justo mencionó Elian, vamos a tenerlos a lo largo del año. Este mismo webinar se va a repetir para que si les gusta lo que escucharon hoy, nos ayuden también a invitar a más personas a que lo escuchen en las siguientes fechas. También puedan compartirlo con sus diferentes grupos de interés, proveedores, clientes, sus cadenas de valor o incluso con otros colegas de su organización que quieran que reciban este tipo de entrenamiento rápido, práctico e introductorio a la sostenibilidad, ¿no? Que sabemos que a veces es un reto el que más colegas puedan entender qué es la sostenibilidad, no necesariamente dentro de los equipos responsables de responsabilidad social o de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, soy Kermit Morales, soy coordinador de impacto, entonces soy responsable del área programática aquí en la red. Entonces, muy brevemente, también les comparto, si me ayudan con la siguiente slide, por favor. Un poco de Pacto Mundial. Pacto Mundial es la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande y con mayor impacto positivo del mundo. Es una iniciativa de Naciones Unidas. Son más de 19,000 empresas que conforman esta red en el mundo. En México somos más de 750 empresas que están comprometidas con la sostenibilidad y con integrar los principios del Pacto Mundial en sus operaciones. Sé que tenemos a muchas empresas adheridas aquí conectadas, entonces no me voy a extender, solamente para aquellas empresas que no conocen Pacto Mundial. Les agradecemos el que estén aquí, les invitamos a que conozcan más de Pacto y de esta red. Entonces les dejo aquí un QR en la siguiente slide para que puedan agendar una reunión con mi colega que se dedica al crecimiento de la red y para que pueda contarles pues ya uno a uno qué es Pacto y en qué les puede ayudar a su empresa, ¿no? Entonces, muchas gracias. Por aquí voy a andar también para cualquier pregunta o duda. Entonces, en el chat pueden contactarme. Muchas gracias. Adelante, Elian.
Gracias, Kermit. Y bueno, ya Kermit dio una breve introducción de lo que es Pacto Mundial y me gustaría darles una breve introducción de quiénes somos en Responsable y por qué fuimos seleccionados para impartir todas estas sesiones. En Responsable tenemos ya más de 10 años de experiencia en temas de sostenibilidad. De hecho, justo este viernes cumplimos 11 años y hemos brindado servicios de acompañamiento en temas de sostenibilidad a empresas grandes y empresas pymes alrededor de México y de Latinoamérica. Una parte pues fundamental por las cual fuimos seleccionados para impartir estas sesiones es porque hemos realizado un estudio de responsabilidad social en México. Ya viene de hecho la tercera edición el próximo año, pero este estudio retoma información muy relevante sobre cómo están estructuradas las áreas de responsabilidad social en México, tanto de empresas grandes como de empresas pymes, también cuáles son los obstáculos que enfrentan las empresas al poder incorporar estas temáticas, cuánto invierten, cuáles son las claves de éxito. De hecho, viene un código QR en el cual ustedes podrán descargar esta publicación de manera gratuita y de cualquier forma les estaremos compartiendo a través del chat esta liga de descarga. Entonces, pues todo esto nos brinda esta experiencia no solamente a nivel teórico, con datos estadísticos, sino también práctico, sobre cómo las empresas PYME pueden incorporar estas buenas prácticas en su negocio. De hecho, a lo largo de esta sesión vamos a estar compartiendo algunas experiencias y casos prácticos sobre lo que nos ha tocado vivir y romper también estos mitos en torno a que las pymes pues no pueden trabajar en temas de sostenibilidad porque son aspiraciones de empresas grandes. Entonces, bueno, para ir arrancando, esta sesión está desarrollada en 4 puntos principales. El primer punto es poner sobre la mesa pues todas estas acepciones que hay en torno a la sostenibilidad, que cada vez vemos que hay nuevos conceptos y que puede resultar pues muy confuso o tener mucho miedo en torno a lo que significa cada cosa y determinar si estamos en el buen camino o estamos atrasados y no estamos implementando las buenas tendencias. En un segundo punto vamos a hablar sobre los desafíos que enfrentan principalmente las pymes. Como les comentaba, pues hay empresas grandes, vamos a estar mencionando un par de datos también para contrastar la realidad entre pymes y grandes, pero esencialmente este webinar está enfocado a pequeñas empresas. Como un tercer punto vamos a compartir un par de ejemplos sobre cómo pequeñas empresas han incorporado prácticas de sostenibilidad a su negocio y finalmente vamos a tener el cierre con las conclusiones y un par de anuncios interesantes que queremos compartirles. Entonces, ahora sí, para dar paso a este tema de introducción, me gustaría primero dar un vistazo a cómo está conformado este panorama de la sostenibilidad en México. ¿Qué tanto las empresas realmente están implementando buenas prácticas? Entonces, bueno, estos datos que les estamos compartiendo, como les comentaba, forman parte de esta publicación que lanzamos en 2019. Entonces, como un dato interesante, tenemos que un gran porcentaje de empresas, el 64%, sí cuentan con una estrategia de sostenibilidad. Esto quiere decir que pues están incorporando este tema y que lo tienen de forma estructurada. Sin embargo, como parte de estas prácticas que tenemos, que poco más del 20% considera que los temas de sostenibilidad son una inversión rentable a largo plazo. Tenemos todavía muchas brechas y barreras en donde se considera que la sostenibilidad es un gasto que pues puede ser un gasto que repercuta para el bienestar de la sociedad o que simplemente pues se considere como algo que no va a generar realmente un beneficio al interior de la empresa. Y en este sentido, justamente, pues las empresas MIPYME no se escapan de esta realidad. Un 30% considera que la sostenibilidad es un gasto importante para contribuir al bienestar de la sociedad, aunque déjenme decirles que en este caso no hay una brecha entre las empresas grandes, o sea, estamos en un 30% que aún considera
que la sostenibilidad es un gasto. Y hablando también un poco más de temas estratégicos, un 34% de las pymes se enfocan en temas de sostenibilidad en la parte ambiental, porque sabemos que pues, el tema de cambio climático representa un tema muy interesante y que no podemos dejar de lado para invertir en estos temas. Pero realmente, ¿qué tan válido es que solamente atendamos la parte ambiental cuando estamos hablando pues de un enfoque holístico en donde no solamente importa el impacto que se tenga en el medio ambiente, sino también el impacto que se tenga en la sociedad y dando un paso más atrás en temas estratégicos, la gobernanza? ¿Cómo podemos incorporar estas buenas prácticas en nuestro día a día? Entonces, en este sentido, por ejemplo, solo el 17% de las pymes considera que, o sea, todas estas prácticas de sostenibilidad que realizan no están realmente alineadas al negocio, pero sí en temas o problemáticas sociales. La realidad es que en Responsable consideramos que para que la sostenibilidad pueda tener éxito dentro de las empresas, es muy importante que esté alineado al negocio. Constantemente escuchamos problemáticas sociales que no es que dejemos de lado, pero también qué tanto realmente están relacionadas con los impactos que genera la empresa. Estoy pensando, por ejemplo, en toda esta ola que ha surgido en torno al cuidado y bienestar animal, en proteger a perritos de la calle, pero si mi empresa es del giro industrial, realmente qué impacto tengo en esta problemática. A lo mejor conviene más atender justo las problemáticas alrededor de la comunidad que pueden estar enfocadas en salud o a lo mejor en temas de capacitación para poder atraer nuevos talentos. Entonces, por eso para nosotros es sumamente relevante que todas las acciones estén alineadas al negocio. Y en este sentido, solo apenas un 30% de las pymes están considerando la estrategia de negocio como punto de partida para poder identificar estas prácticas de sostenibilidad. De hecho, más adelante les compartiremos un caso de una pyme del sector textil que hizo pues un excelente ejercicio para poder determinar en dónde estaban sus impactos y de esta forma generar acciones de sostenibilidad. Ahora bien, otro de los puntos que se ponen sobre la mesa es en torno al concepto. Y por ahí me gustaría que pudieran compartirnos en el chat cómo le llaman en su empresa a todas estas prácticas sociales, ambientales y de gobernanza. Hay pues muchas confusiones en torno a cuál es el concepto adecuado, si estamos hablando de responsabilidad social empresarial o corporativa, si estamos hablando de sostenibilidad o sustentabilidad, o ahora una nueva tendencia que son los criterios ESG o ASG en español, relacionados pues también con el tema ambiental, social y de gobernanza. Entonces, muchas veces hay confusiones en torno a, o sea, qué es mejor y cuál debemos utilizar. Entonces, la realidad es que cualquiera de los conceptos que se utilicen, pues nos estamos refiriendo a una misma cosa, porque se trata de poder incorporar estos criterios sociales, ambientales y económicos en la toma de decisiones. Pero en la práctica, ¿cuáles son pues, las principales diferencias que encontramos en torno a cada uno de los conceptos? Y con estas diferencias o en la práctica, pues no estoy hablando que esa práctica sea esencialmente correcta. Justamente me gustaría pues hablarles de cómo es que se percibe en lo cotidiano. Entonces, por ejemplo, en el tema de responsabilidad social empresarial, normalmente está enfocado a todas las acciones que realizan las empresas. Pero la parte negativa de todo esto es que el tema social dentro de este concepto no ayuda mucho, porque entonces se asocia erróneamente al aspecto social. Se piensa mucho en todas estas contribuciones que se den hacia afuera, en la comunidad, en contribuir al bienestar, y se deja de lado la parte ambiental y de gobernanza.
Es muy común escuchar a empresas que digan, no, es que yo no hago responsabilidad social porque ya no solamente hago voluntariados o donaciones filantrópicas, yo ya di un paso más allá y ahora lo que hago es sostenibilidad o ahora lo que hago son incorporar criterios ESG. Y por su parte, con el tema de sostenibilidad, estamos hablando de un aspecto más amplio en la parte positiva, porque no solamente va a aplicar a lo que hagan las empresas, sino también lo que hagan los gobiernos o los individuos y las organizaciones de la sociedad civil. De allí, por ejemplo, que tengamos la Agenda 2030, que pues sea estas contribuciones que puedan hacer diferentes actores a la construcción del desarrollo sostenible. Y erróneamente, ¿qué es lo que tenemos? Que sostenibilidad o sustentabilidad suele asociarse únicamente a la parte ambiental, dejándose de lado nuevamente la parte social o la parte de gobernanza. Y en síntesis, tanto la responsabilidad social como la sostenibilidad, estamos hablando ya del conjunto de acciones que realmente llevan a cabo pues, las organizaciones, llámense empresas, gobiernos u organizaciones de la sociedad civil. Y por su parte, en el tema de ESG, ¿qué es lo que tenemos? Que se enfoca también concretamente a las acciones que realizan las empresas, tiene un enfoque holístico, porque aquí, o sea, pues la misma definición indica, pues, incorporar tanto la parte social, ambiental y de gobernanza, pero, pues, recientemente se utiliza mucho para hablar de estos criterios que ayuden a evaluar a las empresas y tiene también pues más una acepción de tipo financiero. Pero en síntesis, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de una tarea de todos. Estamos hablando de poder generar un ganar-ganar, no solamente al interior de la organización, en este caso las empresas, sino también al exterior. Pensando también en todos los grupos de interés, tanto pues la comunidad y el medio ambiente, gobierno, clientes, proveedores, accionistas y los empleados. Pero bueno, cerrando esta parte de los conceptos y para pasar ahora al tema de los desafíos que enfrentan las empresas, me gustaría tomar como referencia el síndrome de la rana hervida. No sé si ustedes han escuchado hablar de esta, pues, de esta situación o de esta experiencia. ¿Y qué tenemos con el síndrome de la rana hervida? Pues normalmente cuando se pone una rana o una langosta a cocinar a fuego lento, pues estamos hablando que empieza a incrementarse la temperatura poco a poco. Y llega el punto en el que pues la rana o la langosta están ya tan adaptadas a la temperatura que fue aumentando poco a poco, que cuando llega el punto máximo de cocción, pues la rana o la langosta ya no pueden escapar porque ya utilizaron toda su energía para poderse adaptar a este incremento de la temperatura. Entonces, pues dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el síndrome de la rana hervida o de la langosta con los problemas o desafíos que enfrentan las empresas? Pues la realidad es que lo que observamos es que las empresas suelen enfocarse mucho a autorregularse a nivel interno y dejan de lado todos los aspectos a nivel externo. Están muy enfocadas y sobre todo las pymes, en esta lucha de supervivencia económica de, pues queremos vender más porque de eso dependen los empleos, dependen muchas familias, que se deja de lado todos estos aspectos a nivel externo. Y entonces sucede mucho con temas de la sostenibilidad que ahorita estamos hablando con una tendencia de hacerlo de manera voluntaria. Es decir, no hay una ley que realmente obligue a las empresas a incorporar pues, el aspecto social, ambiental y de gobernanza en sus buenas prácticas. Pero ¿qué va a pasar en un futuro? Que pues la ley va a seguir aumentando, van a seguir creciendo estas exigencias, no solamente a nivel gubernamental, sino también de otros grupos de interés, y entonces va a llegar a un punto en el que no quede pues otro camino más que incorporar estos criterios ASG dentro de las buenas prácticas, implementar la sostenibilidad. Entonces,
Esto nos lleva a que también cuando se habla de estos mitos en torno a que la sostenibilidad es una moda, pues bueno, es una moda que ya llevamos, o sea, más de 20 años que está vigente y que por ello es importante que empecemos a pensar también en todos estos aspectos que es importante incorporar y no tenerle miedo, porque en realidad podemos adoptar más una situación proactiva que reactiva. Entonces, empezar a mapear qué es lo que viene, prepararnos para eso, para que cuando lleguen las reglamentaciones o lleguen las exigencias, no sea más una situación reactiva de decir, híjole, pues ya llegó y ahora, ¿cómo tapamos esta gran problemática? Entonces, para aterrizar concretamente al tema de los desafíos que enfrentan las empresas, voy a ceder la palabra a mi colega Arturo. Muchas gracias, Elian. Buenos días a todos. Y justo parto de esta metáfora de la rana hervida porque la sostenibilidad es algo que va a impactar a tu empresa sin importar el giro, sin importar el tamaño. Tarde o temprano, todas las empresas van a tener que enfrentarse a una serie de retos, a una serie de desafíos para lograr incorporar la sostenibilidad dentro de su negocio y poder mantenerse vigentes. Eh, es importante mencionar que estos desafíos no solo provienen de la cultura que existe dentro de las empresas, sino que también son el reflejo de distintos obstáculos generalizados a los que nos enfrentamos en el país. Y retomando algunos datos de nuestro estudio, quiero compartirles los 3 principales obstáculos que las empresas consideran prioritarios al tratar de implementar la sostenibilidad como un elemento inherente a su negocio. Como primer punto, el 45.9% de las empresas en México consideran la actitud del gobierno como un obstáculo relevante para lograr esta implementación de la sostenibilidad dentro de su negocio. Y bueno, esta actitud hace referencia a que actualmente el gobierno juega un papel mucho más reactivo en lugar de preventivo. Y es precisamente esa falta de prevención lo que no está permitiendo tener estas políticas públicas, estos estándares, estas regulaciones en materia de sostenibilidad y que a largo plazo genera pérdidas financieras y que todas las iniciativas pues no sean sostenibles. También las empresas consideran que el gobierno debe de estar encargado de forjar un marco legal y regulatorio que sea claro y que brinde un entorno favorable para poder invertir en estas iniciativas sostenibles. Actualmente, por mencionar algunas, ya tenemos las leyes como la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, la ley de economía circular o más recientemente la ley para regular este tema del home office, ¿no? No obstante, pues aún hay bastante camino que recorrer. Como segundo punto, tenemos la falta de difusión sobre los diferentes conceptos que existen. Esta percepción es compartida por el 42.9% de las empresas y es relacionado a lo que ya nos comentaba Elian hace un momento. Existen tantos términos que de pronto puede parecer que no estamos avanzando tan rápido como el entorno. Sin embargo, eh, esto es algo completamente normal y es un reflejo de que está habiendo innovación y de que está habiendo progreso con relación al término o a los conceptos de sostenibilidad. Em, por último, también quiero retomar que esto va de la mano con esta falta de difusión que existe en el concepto de sostenibilidad y es que como consecuencia de que se haya considerado como un tema de moda, e incluso me atrevo a decir que aún puede quedar esta sensación de que no es algo que va a ser duradero, sino que es algo por simple moda. La realidad es que en la agenda de sostenibilidad estos temas se han consolidado dentro de la última década y han hecho frente incluso durante situaciones de crisis a nivel global. Eh, si bien estas crisis y estas situaciones complicadas han sacado a flote algunas áreas de oportunidad, la realidad es que la sostenibilidad sigue siendo la mejor herramienta para poder abordar grandes retos tanto a nivel social como a nivel ambiental e incluso a nivel político.
Y antes de que continúes con el resto de los retos, Arturo, me gustaría responder un par de preguntas que nos han hecho en el chat en torno a estas confusiones de concepto, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo correcto utilizar? Sostenibilidad, responsabilidad social, ASG, etcétera. Pues en realidad, si nos vamos muy puristas a los términos, sí les podría decir que cuando hablamos de responsabilidad social, pues, o de sostenibilidad, estamos hablando de este camino que nos va a ayudar a contribuir al desarrollo sostenible, entendiendo el desarrollo sostenible como un concepto más macro, en donde, pues, justamente estamos tomando buenas prácticas para garantizar que los recursos que tenemos actualmente no se agoten y puedan ser utilizados por generaciones futuras. No hay una respuesta correcta para decir, o sea, qué término conviene más utilizar. En el caso de las empresas, me atrevería a decirles que esto va muy de la mano con su cultura. Y que es muy importante el poder identificar, pues, cuál es el término que más les conviene utilizar y que menos confusiones va a generar al respecto. Y también en torno a esto es muy importante que independientemente del término que utilicen en sus empresas, se deje muy claro el alcance del mismo. Nos ha tocado casos con empresas, por ejemplo, que se refieren, utilizan el término en inglés CSR para hablar concretamente de estas contribuciones a la comunidad. Y, por ejemplo, utilizan más el término de sustentabilidad para hablarlo a nivel global. Y con este nivel holístico, ¿no? Incorporando no solamente esta parte social, sino también la ambiental y la de gobernanza. Entonces, independientemente del término que utilicen, pues sí dejen muy claro a lo largo de la compañía de qué estamos hablando, para evitar este tipo de confusiones. Entonces, pues en este sentido, les puedo decir que no hay una respuesta correcta al respecto. Y perdón, antes de que pases, justo quiero reforzar lo que acabas de comentar, mencionando que como resultado de todo este progreso y el avance que hay en temas de sostenibilidad, pues lo que antes se limitaba a la implementación de acciones por mera filantropía, hoy en día ya se transformó a una serie de iniciativas que van en respuesta de las necesidades de los grupos de interés y que tiene mucho este enfoque de integración y de la creación de valor compartido. Hace un momento mencionaste que el 64% de las empresas en México cuentan con una estrategia de sostenibilidad. Sin embargo, es completamente lógico pensar que lo que cada empresa considera como sostenibilidad puede variar, porque cada empresa vive la sostenibilidad de una manera diferente. Se exponen a diferentes cambios y a exigencias que van muy acorde al entorno en el que operan. Y esto lo podemos ver incluso en empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial. Entonces, es algo positivo que exista esta sensación ante el cambio y el avance en temas de sostenibilidad. Muy bien. Y ahora que revisamos estos obstáculos generales identificados en México, me gustaría hacer un zoom a las principales razones por las que las empresas, tanto grandes como pymes, no invierten en tema de responsabilidad social. La primera razón es que no saben cómo empezar en el tema. Esto para el caso de las pymes. Y es que esta razón gira en torno a la percepción errónea de que no tienen ningún tipo de avance en la materia, cuando en la realidad y de acuerdo a nuestra experiencia, la mayoría de las pymes realizan muchísimas acciones, sin embargo son acorde a su contexto y eso genera que no sean conscientes de lo valioso que son estas acciones. Esto podría deberse a muchos factores, pero destaco uno, y es que generalmente nos vemos deslumbrados por todas estas grandes iniciativas que tienen las empresas internacionales, las empresas referentes en el mundo, y pues esto genera que perdamos de vista que todas las acciones, por más pequeñas que sean, siguen contribuyendo con la incorporación de la sostenibilidad como parte de nuestra cultura. De nuevo, en el caso de las pymes, el segundo punto es el tema de la falta de presupuesto. Y es que el 31% de las pymes no trabaja en temas de sostenibilidad por falta de presupuesto.
se tiene esta idea de que para poner en marcha cualquier tipo de acción de sustentabilidad es necesario disponer de grandes presupuestos. Y como veremos más adelante, pues no es algo exclusivo de las pymes, ¿no? En nuestra experiencia podemos decirles que este desafío del presupuesto está más relacionado con el desconocimiento de las necesidades de sus grupos de interés y la falta de claridad también sobre el entorno en el que están operando. De nuevo, esto también se ve afectado por lo que les comenté anteriormente. Al tener contempladas solo grandes iniciativas que tienen las empresas referentes a nivel mundial, solemos menospreciar nuestros esfuerzos que realizamos con mucho trabajo y que es lo que tenemos a nuestro alcance. La clave aquí, y porque es un punto compartido esto de la falta de presupuesto, es que podamos hacer lo posible con lo que tenemos disponible, logrando integrar de forma exitosa la sostenibilidad al negocio en línea con nuestra madurez, pero también con cierta sobriedad al momento de tomar decisiones. Como tercer punto, para las pymes, tenemos el tema referente a que hay metas financieras mucho más urgentes. Respecto a este punto, créanme que lo entendemos. Sabemos que la operación diaria es la principal prioridad, pues se necesita vender para que puedan subsistir. Y por el contrario, con las empresas grandes, en donde la responsabilidad está repartida en distintas áreas, en la mayoría de las pymes depende de pocas personas. Esto genera que toda la atención o la mayor parte gire en torno a lo que está pasando dentro de la operación y deja en un segundo plano la posibilidad de crear estas estrategias de sostenibilidad. No obstante, si recordamos el ejemplo de la rana hervida, tarde o temprano nos va a alcanzar y por lo tanto es algo que vale la pena hacer el esfuerzo para incorporar la sostenibilidad como elemento dentro de nuestro negocio. Además, es importante que tomemos a la sustentabilidad como una aliada que nos va a permitir llegar a nuevos clientes e incluso abrir la puerta a nuevas oportunidades de negocio. Como segunda parte de este slide tenemos ya los obstáculos y las preocupaciones a las que se enfrentan las empresas grandes y como podemos ver solamente se comparte el tema del presupuesto. Para las empresas grandes, para el 37%, se enfrentan a un problema que es relacionado con la falta de involucramiento o incluso de interés por parte de sus directivos. Esta falta de liderazgo genera un verdadero problema, pues sin un líder que valore realmente la importancia de incorporar la sostenibilidad como un elemento dentro del negocio, es imposible que puedan inspirar un verdadero cambio en la cultura, en el propósito e incluso en el entusiasmo con el que se desempeñan los colaboradores o diferentes grupos de interés de la organización. Como un segundo punto, el 32% de las empresas grandes tienen que lidiar con la falta de involucramiento de los colaboradores. Y como pueden darse cuenta, este punto está muy conectado con el anterior, pues sin líderes que estén 100% comprometidos es muy difícil generar una cultura de sustentabilidad dentro de las empresas. Por el contrario, si los líderes están conscientes de la importancia que tiene la sostenibilidad y tienen una visión clara de hacia dónde dirigir los esfuerzos, va a resultar muchísimo más fácil que los colaboradores también estén sensibilizados y puedan hacer suya esta cultura de sustentabilidad. Aquí también me gusta hacer el paréntesis de que para las pymes, pues esto es realmente no es un problema tan grande, pues al ser organizaciones generalmente más pequeñas, pueden tener un vínculo mucho más estrecho con los colaboradores y por lo tanto resulta más fácil trabajar en el desarrollo de esta cultura alineada a la sostenibilidad. Antes de pasar a la siguiente sección, Elia, no sé si te gustaría añadir algo más. No. Muy bien. Y ahora que acabamos de hacer la revisión de todas estas razones por las que no se trabaja en sustentabilidad, les quiero compartir algunas razones por las que sí se trabaja en sostenibilidad y acompañado de unos ejemplos que son unos casos de éxito. Y es que pese a las dificultades y obstáculos a los que se enfrentan las empresas, la realidad es muy impactante porque el 57% de las pymes en México cuentan con acciones de responsabilidad social. Y esto está relacionado o responde particularmente a tres razones. La primera tiene que ver con la parte social y ambiental.
pues al lograr comprender mejor el impacto que tienen sus operaciones sobre el entorno, tanto a nivel interno como externo, las empresas son capaces de mitigar riesgos e incluso de aprovechar las oportunidades relacionadas con la creciente preocupación sobre el cambio climático y ciertos desafíos sociales. Aquí les compartimos algunos datos. El 64.8% de las empresas consideran sí trabajar en sostenibilidad para contribuir con el bienestar de la sociedad, el 51.9% para proteger y cuidar el medio ambiente y el 41.2% para contribuir a los ODS. La segunda razón está relacionada con el mejoramiento y el fortalecimiento de la relación con nuestros colaboradores, pues el trabajar en temas sociales, medioambientales, de gobernanza, puede ser un factor que inspire motivación en ellos. Esto también genera beneficios para la empresa porque aumentará la retención de talento y también de la lealtad y compromiso de los colaboradores hacia la organización. Hoy en día es cierto que las prioridades de los colaboradores han cambiado y además de querer una retribución justa, también es cierto que buscan mayores exigencias respecto a su salario emocional. Y con esto me refiero a beneficios de carácter no económico, sino un beneficio que satisfaga sus necesidades personales, de forma que también pues, se traduzca en un impacto positivo dentro de su calidad de vida. Y por último, tenemos la tercera razón que gira en torno a los impactos positivos para el negocio. Pues todo este tema de la sostenibilidad como parte fundamental de la empresa permite atraer nuevos inversionistas y también facilita el acceso a nuevos financiamientos. Muy bien. Teniendo en mente todas las razones por las que sí deberemos incorporar la sostenibilidad dentro de nuestro negocio, quiero compartirles estos ejemplos de caso de éxito. Para el caso del sector textil, tuvimos la oportunidad de trabajar con una pyme, se acercó con nosotros con la intención de que pudiéramos construir una estrategia de sustentabilidad, ya que estaba interesado el dueño de esta empresa en alinear y direccionar su modelo de negocio bajo un enfoque ambiental. Conforme fuimos platicando con esta persona, nos dimos cuenta de que si bien el proyecto de generar esta estrategia sí surge de un interés y una motivación real de él, el verdadero detonante no fue ese, sino que se disparó a raíz de unas evaluaciones y unos requisitos ambientales que le estaban solicitando sus clientes y que cada vez representaban una presión mucho mayor y de forma más frecuente. De nuevo, lo de la rana, eventualmente la sostenibilidad nos va a alcanzar y más vale estar prevenidos que tomar acciones reactivas para poder dar solución a estos temas. Regresando al ejemplo, todas estas evaluaciones que le estaban haciendo al dueño de esta empresa estaban enfocadas en aspectos de medición de gases de efecto invernadero, contaminación de agua, trazabilidad de materias primas y demás factores importantes dentro del sector textil. Y es lógico, ¿no? Cuando el dueño de esta empresa comienza a buscar cómo poder dar solución a estas evaluaciones, se desanima porque lo que encuentra al buscar son iniciativas y estrategias implementadas por empresas gigantescas de talla internacional. Entonces, pues él dice, ¿qué hago? ¿No? Yo no cuento con los recursos, no cuento con el personal, no lo voy a lograr. Y entonces, en ese punto, además de sentirse presionado por las peticiones de sus clientes, ya también tenía la preocupación de no poder llevar a cabo las grandes iniciativas y dar estas grandes soluciones que estaban marcando tendencia en su sector. Llegado este momento, como primer paso, lo que hicimos fue visitar su planta para poder entender mejor todo este contexto bajo el que se desenvolvía nuestro cliente. Y pasó algo muy curioso. Al conocer la planta, caemos en cuenta de que la empresa únicamente se dedicaba al diseño, al ensamblado y al empaquetado final de las prendas. Y por lo tanto, la gran mayoría de los criterios de evaluación que le estaban solicitando, pues no dependían de él, sino que era un trabajo que involucraba toda su cadena de producción, pero eso nunca se lo especificaron. Entonces él asumió que todo era responsabilidad suya y pues obviamente por eso se encontraba ante este escenario de
verse imposibilitado para efectuar de manera correcta estas evaluaciones. Entonces, lo que hicimos fue realizar un benchmark focalizado que tomara en cuenta estas tendencias del sector, pero que también tomara en cuenta el contexto y el nivel de madurez en materia ambiental que tenía la empresa. Como resultado de hacer este benchmark focalizado, el cliente adquirió la claridad sobre su posición actual, pero también sobre lo que están haciendo sus competidores en el sector. Y a partir de ese entendimiento se logró una estrategia ambiental con metas, con objetivos alcanzables para la empresa, que estén muy acotados a su contexto. Al final de este proyecto, pues bueno, el cliente comprendió que no necesita desarrollar proyectos complejos que están fuera de su alcance, sino que todo es parte de un proceso de crecimiento continuo y que su empresa contribuye con el ambiente pues de forma muy acotada a lo que tiene a su alcance. Recordemos esta frase de es importante hacer lo que podemos con lo que tenemos disponible. ¿Te Y gustaría agregar algo antes de que más? pases al siguiente ejemplo, Arturo, la verdad es que este es uno de mis casos favoritos porque, o sea, por cuestiones de tiempo no les podemos contar todo lo que hubo detrás, pero complementaría con dos situaciones importantes. La primera es que al hacer todo el análisis de su negocio en sí, pudimos darnos cuenta, pues, de los impactos ambientales que tenía el proveedor, que como ya lo mencionó Arturo. Pero no solamente eso, sino también darnos cuenta de todos los beneficios y buenas prácticas que tenía esa pyme que no estaban tomando en cuenta. Por ejemplo, el tener empleados fidelizados. O sea que esa era una gran ventaja, no tenían rotación de personal y también otras prácticas medioambientales que ellos ya estaban incorporando durante todo este diseño de ropa. O sea, cómo aprovechar las telas al máximo para no tener desperdicios. Contaban también con un proveedor que, o sea, se llevaba estos desperdicios para a su vez utilizarlos como relleno de colchones o de almohadas, etcétera. Entonces, o sea, sin darse cuenta estaba ya implementando, por ejemplo, buenas prácticas laborales e incluso también hasta principios de economía circular. Y todo esto al final tuvo un excelente beneficio que al tener todo estructurado, pues le permitió también tocar puertas con otras empresas grandes a quienes pudiera ofrecerles sus servicios, ya con esta seguridad de decir, tengo algo estructurado. Entonces, vamos a pasar ahora al siguiente ejemplo y no duden en podernos hacer comentarios o preguntas en el chat. Gracias, Elian. Y bueno, para este segundo ejemplo, es bastante cortito, pero me gusta mucho porque es el claro ejemplo de que se pueden hacer grandes cambios sin un presupuesto tan grande. Entonces, esta empresa se enfrentaba a un problema respecto a la seguridad de sus colaboradores, porque debido a que es una empresa del sector industrial, pues el equipo de seguridad que tienen que usar sus colaboradores es bastante incómodo, es muy pesado y en general es incómodo para que ellos se puedan mover y trabajar día a día. Entonces, para hacer frente a este problema, lo que hicieron fue convocar a los hijos y familiares de los colaboradores para poder realizar una campaña de comunicación interna. Ahí pueden ver en las imágenes dos ejemplos de estos pósters que pegaron a lo largo de la planta. Y pues lo que pasó es que al momento de que los colaboradores de esta empresa comenzaron a trabajar y ver que está su familiar, les pega en la parte emocional. Entonces ya no es lo mismo usar el equipo de protección teniendo en mente que es una obligación, que es algo que es necesario, pero que no estás cómodo con ello, a tener esta referencia, incluso inspiración de que por el hecho de querer llegar con seguridad y de poder estar con tu familiar, es necesario que puedas incorporar este equipo de protección en tu día a día. Entonces, me parece, como les digo, algo maravilloso porque fue una solución muy creativa a un problema muy grave y que de no haberse atendido hubiera podido terminar en algo mucho más complicado y que hubiera representado un gasto mucho más grande al enfrentarse a que alguno de los colaboradores hubiera sufrido algún tipo de accidente por no usar de forma adecuada el equipo de seguridad.
como último ejemplo que les quiero compartir es una oportunidad de colaboración en donde trabajamos de la mano con una organización líder y referente del sector de comercio electrónico. El líder de esta organización se acercó muy sincero con nosotros con la intención de generar una estrategia de responsabilidad social. Y fue muy claro, esta petición surge a partir de que él ya veía venir todos estos cambios a nivel de sostenibilidad en su sector. Él sabía que conforme más pasara el tiempo, lo iban a tener que hacer. Lo que no tenía esta persona era la claridad todavía ni los argumentos necesarios para poder defender su postura y su visión ante los demás tomadores de decisiones, porque las demás personas dentro del comité directivo pues no lo consideraban necesario. Entonces, al no tener estos argumentos y esta visión clara, le parecía muy complicado poder implementar la estrategia de responsabilidad social para enmarcar y direccionar las acciones que realizaba su organización. Entonces, para poder realizar esta estrategia, comenzamos con un diagnóstico que nos permitiera comprender realmente cuáles eran los intereses y las prioridades estratégicas de todos los líderes y de todas las personas que formaban parte de dirección. Esta investigación pues, nos permitió direccionar y conocer estas tendencias y buenas prácticas que existían tanto al interior de la organización como estas tendencias a nivel sector, tanto en México como a nivel internacional. Una vez realizado este diagnóstico y esta investigación, los resultados nos permitieron consolidar esta estrategia que está bien alineada al core business del negocio y que no solo proporcionó la claridad y direccionamiento que buscaba el líder que se acercó con nosotros, sino que también le permitió visualizar y entender que la sostenibilidad conlleva ciertos beneficios que van a alimentar a su mismo modelo de negocio. Para cerrar con este ejemplo, la capacidad de este líder para reflexionar y anticiparse ante los cambios que iban a llegar eventualmente a su organización fue la que permitió sensibilizar a los demás tomadores de decisiones y desencadenó que ellos pudieran seguir posicionándose como punta de lanza dentro del sector y más en un tema tan relevante como lo es la sostenibilidad. Antes de pasar al siguiente bloque que tenemos preparado, hay una consulta de Mariana Michel, que si podemos mencionar algún caso del sector consultoría. Entonces me voy a tomar 2 minutos para hablar brevemente de nuestro propio caso como consultora en responsabilidad social. Y la realidad también, y eso olvidé decirles, que justo nosotros mismos, al ser una pyme, tenemos mucho esta visión de lo que sabemos que puede ser aplicable o replicable para una empresa de nuestro mismo tamaño, porque, o sea, lo vivimos en el día a día y sabemos que muchas veces come la operación. Y por lo mismo, sabemos que se dan pues muchas prácticas de manera cotidiana sin tener estructurado, porque la realidad también es que si ustedes le preguntaran al responsable y ustedes cuentan con una estrategia de responsabilidad social, les diríamos que no formalmente, pero llevamos a cabo muy buenas prácticas y esta buena práctica que está enfocada en el relacionamiento con nuestros grupos de interés fue pieza clave para sobrevivir después del sismo del 19 de septiembre en 2017. Nuestras oficinas que estaban ubicadas en Álvaro Obregón, en Ciudad de México, se derrumbaron y pasamos por toda una situación muy lamentable, muy lastimosa. Y en realidad vino hasta esta idea por parte de nuestra directora general de cerrar la consultora. Habían fallecido miembros del equipo, se enfrentaban mucho a demandas legales, conflictos emocionales y sin tener el ánimo realmente de continuar con la empresa. ¿Y qué nos salvó? La buena relación que teníamos con nuestros grupos de interés y allí mencionar pues tanto, por ejemplo, a la Cámara Franco-Mexicana que nos ofreció sus oficinas para
poder incorporarnos ahí cuando pasó esta situación y poder echar a andar el negocio. Clientes que nos hicieron pues donativo de escritorios, de sillas, de mesas para poder echar a andar nuevamente las oficinas, y también aquellos otros que nos dieron prórroga para arrancar con los servicios. No fue una situación de, bueno, porque estás pasando por esta situación lamentable, ya no confío en ti y ya no te compro servicios. Al contrario, fue de la forma en que podemos apoyarlos es, o sea, comprándoles servicios, damos oportunidad a que se restablezcan y no importa, arrancamos el servicio el próximo año. E incluso también dentro de esta buena relación con los grupos de interés, está también el caso de uno de nuestros competidores, Expoc, que incluso al saber de esta situación lamentable que estábamos pasando, nos ofreció prestarnos parte de su equipo para seguir operando los proyectos que teníamos comprometidos. Entonces, esto es un gran ejemplo de, aunque no tenemos una estrategia formalizada de sostenibilidad, esta buena relación con los grupos de interés que forma parte del cotidiano, pues nos permitió estar presentes el día de hoy, pues platicando de estos temas con ustedes. Entonces, cerrada esta breve historia, pues pasamos ahora sí al cierre de este tema. O sea, sé que el tiempo es limitado y que esto da para entablar muchísimas más conversaciones, y de hecho va a haber una pequeña encuesta que nos va a ayudar muchísimo para saber en qué podemos mejorar y también qué otros temas sobre la mesa les interesaría a ustedes que pues propusiéramos, porque esta sesión se va a seguir replicando en diferentes fechas a lo largo del año. Entonces, los comentarios que ustedes nos puedan hacer ahora nos ayudan muchísimo para saber qué nuevos elementos tenemos que incorporar, y por supuesto también para que ustedes puedan invitar pues a otros colegas, a otras pymes que consideren que estos puntos pueden ser de interés. Y perdón, antes de que sigas, Elian, a mí también me gustaría hacerles la invitación para que si ustedes tienen un caso de éxito que hayan implementado, se animen a compartirlo, porque así también podemos diversificar estos ejemplos y se haría mucho más rica las sesiones, que si bien el contenido será el mismo, la verdad es que también queremos reconocer ese esfuerzo y todas esas buenas prácticas que ustedes están implementando actualmente. Entonces, sería muy bueno. Si están interesados, también podemos hacer el seguimiento. Y bueno, ahora pasando a las conclusiones. Entonces, ¿qué es importante tener en mente cuando hablamos de sostenibilidad? Pues pensar que va más allá de la filantropía, va más allá de estas contribuciones sociales que podamos hacer. En realidad forma parte del negocio y nos puede ayudar para mantenernos en el mercado, abrir nuevos negocios o incluso enfrentar alguna situación de crisis como la que les acabo de compartir. Tener en mente también que no es un gasto, es una inversión, porque todo lo que nosotros cosechemos en este momento, pues va a rendir frutos en el futuro, desde un tema de mantener buenas relaciones con nuestros clientes, acceder a más licitaciones, hasta un tema también al interior de nuestra organización, mejorar nuestro clima laboral, evitar la rotación y que tengamos realmente un equipo que se sienta orgulloso de trabajar en nuestras organizaciones. También tener presente que en realidad no es que haya una persona encargada de todo este tema. Tocamos varios puntos. Entonces, en realidad, si bien puede haber una persona que se dedique a lo mejor a todo el tema de donativos, o está la persona de recursos humanos viendo el tema de los colaboradores, también vamos a necesitar de otras áreas importantes, desde dirección general para que se involucre, planeación estratégica para que nos dé presupuesto, la persona que está a cargo también de compras o de relación con los clientes, o incluso también la persona que está a cargo de los temas legales dentro de la empresa, ¿no? Que nos ayude mucho a mejorar nuestra transparencia y evitar también conflictos de corrupción o éticos. Pensar también en que no es meramente reputación corporativa, no es que queramos tener una buena imagen hacia afuera, pero sí es
importante para eso y contribuye el tema de sostenibilidad a una buena reputación, pero tener en cuenta que la reputación se construye. Entonces, tampoco podemos salir afuera vendiéndonos como que hacemos todo lo mejor y somos perfectos, porque, o sea, este es un tema de mejora continua, o por el contrario, estar todo el tiempo así teniendo miedo, sin sentirnos seguros de nosotros mismos y pensando que no hacemos nada. Hay que encontrar el equilibrio perfecto para eso. Y finalmente, pues como ya lo mencionamos, no es una moda, es un compromiso permanente, porque pues si hablamos que es una moda, pues ha sido una moda que ha permanecido a lo largo de los años. Y bueno, ya por último, pues les queremos hablar de 3 claves que consideramos fundamentales para que esto pueda interiorizarse en las organizaciones. El primer punto es tener líderes conscientes. El segundo es hablar de un involucramiento de colaboradores y finalmente el de la institucionalización. Aquí hay, no me voy a detener ya en la parte de cifras por falta de tiempo, pero sí quisiera responder justo este tema de Mitzi, que pregunta cómo involucrar a la alta dirección para este tema y hacerlo, o sea, hacerles entender que no es un gasto y no es un tema de moda. Puedo compartirte que desde nuestra experiencia nos hemos tenido que adaptar a las diferentes áreas dentro de una empresa. Por ejemplo, al área de recursos humanos no vas a llegar a decirles, mira, es un tema de inversión y es un tema para mitigar riesgos y es un tema para evitar que perdamos negocio, porque a recursos humanos le va a interesar un tema más de colaboradores. Entonces, tener muy en claro los beneficios de colaboradores y hablar sobre ese tema. Y en el caso de la alta dirección, si llegamos a decirles que es un tema para salvar el planeta o para salvar a las personas, pues la realidad es que no vamos a despertar el suficiente interés. Si tenemos a lo mejor una alta dirección interesada en estos temas, puede ser que le ablandemos un poco el corazón y diga, ok, hay que invertir. Pero cuando llegue una pandemia, cuando llegue una crisis económica, todo aquello que no se considere estratégico para la empresa se va a dejar de lado. Entonces, si llegamos con la alta dirección y es el discurso que hemos mantenido en responsable de cómo les puede ayudar a mitigar los riesgos dentro de la empresa, pero también abrir nuevas oportunidades de negocio, es cuando les cambias el chip y dejan de ver este tema de sostenibilidad como algo decorativo o algo bonito para salir bien en la foto, sino que realmente tiene un impacto directo en el negocio y por eso es importante trabajar en el tema. Entonces, con esto, o sea, damos cierre al contenido de este webinar, pero les voy a pedir que permanezcan 2 minutitos más para darles algunos anuncios importantes, como justo este tema que nos puedan ayudar a contestar esta encuesta, que nos hagan sus comentarios para saber qué podemos mejorar. Mencionarles también el tema de las fechas. Pasé muy rapidito la slide, pero ahí tienen la liga para que puedan contestar. Estas son las próximas fechas que vamos a repetir esta sesión para que lo tengan en mente, puedan compartirlo con otras personas de interés. Y le voy a ceder la palabra ahora a Kermit para que nos haga unos anuncios importantes. Muchas gracias, Elian. Muchas gracias, Arturo. Felicidades también por la presentación. Estoy seguro que muchos y muchos nos gustó y nos ayudó mucho este tema. Les pedimos justo que nos ayuden con la encuesta para saber si fue de su agrado y qué más se puede mejorar. Mencionarles muy rápido que justo este webinar es introductorio, pero tenemos un grupo de aprendizaje entre pares para pymes, que es exclusivo para las empresas adheridas a Pacto. Ya estuvo la convocatoria circulando en las últimas semanas. Nos quedan todavía unos pocos lugares dentro del grupo. Entonces, si alguien pudiera, si alguna empresa adherida está aquí y les gustaría formar parte del grupo, pueden inscribirse en la liga.
este grupo va a profundizar en los temas para las pymes, ¿no? Aquí vemos un poco general, pero tendremos sesiones específicas para hablar de temas de derechos humanos, una sesión específica para hablar de medio ambiente, una específica anticorrupción, una específica para estándares laborales y una específica de financiamiento. Entonces, sí, sabemos que hay algunas empresas que están aquí que ya se inscribieron, van a recibir información en la próxima semana, pero si son una empresa adherida, seguramente van a estar dentro de este grupo. Entonces, si a alguien más le interesa, les dejamos ahí la liga para que se unan. Va a haber una sesión al mes y empieza en julio, finales de julio, si no me equivoco. Si me ayudan con la siguiente slide, rapidísimo. Sé que ya nos pasamos de tiempo, pero solo también recordarles otra vez este QR para que justo las empresas que no son adheridas a Pacto puedan hacerlo y acceder a este tipo de profundización, como lo es el grupo de aprendizaje entre pares. Gracias. 19 de julio tenemos la primera sesión. Y por último, invitarles al taller de lenguaje inclusivo. Aquí hablamos, se desató un debate interesante sobre conceptos en esta llamada, entonces pues sé que seguramente también les llamará la atención el tomar un taller específico sobre el lenguaje inclusivo para que sepamos cómo construir espacios laborales más seguros e incluyentes y evidentemente saber que va más allá de usar el todes y todas, ¿no? Entonces, les invitamos a que participen en este taller, tienen un descuento las empresas adheridas. Entonces, creo que eso es todo de nuestra parte. De nuevo, muchas gracias a Eliana, Arturo y también a todas a todas las personas que nos acompañaron. Nos gustará verles en más actividades de Pacto. Muchas gracias. Gracias por su tiempo y que tengan un excelente día.